de Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, y vamos a ponernos de pie. Bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista. Ustedes que nos están viendo por internet, bienvenidos. Y estaba mencionando que el 9, 10 y 11 de julio tenemos aniversario y campaña evangelística aquí en la Iglesia Cristiana Bautista. Si usted nos está viendo y vive aquí cerca de Puebla, le invitamos para que nos acompañe. Estará predicando el hermano Tommy Ashcraft. Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, y vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 35. Tenemos ahí 25, pero es 35. Hechos capítulo 8, 22 al 35. Está un poquito larga la lectura, pero vamos a leer esta porción de Jueces. ¿Dije Hechos? Jueces 8, 22 al 35. Muy bien, dice la palabra de Dios de manera alternada. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Todos, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta de que en nuestras vidas podemos nosotros escoger mal. Ayúdanos, Señor, que escojamos bien, que tomamos buenas decisiones, que nos des sabiduría para cada paso que nosotros damos, y podamos siempre elegirte a ti de continuo como nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. No hay nada mejor que escoger a Dios. No hay nada mejor de las decisiones que nosotros hacemos y que nosotros tomamos de escoger a Dios. Dice la historia que acabamos de leer, Gedeón
ha sido un hombre que ha dado libertad al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y qué interesante que inmediatamente después de que Dios les da esta tremenda victoria, ellos le dan la espalda a Dios. Regresando al versículo 23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros. Le piden a él en el versículo 22, le dicen: sé nuestro Señor, sé nuestro Señor. Y él dice: yo no voy a ser vuestro Señor. En otras palabras, le están diciendo a Gedeón: Gedeón, nosotros queremos que tú seas nuestro presidente. Amén. Queremos que seas nuestro líder, queremos que seas nuestro rey, nuestro ministro, primer ministro, nuestro juez, que seas el jefe, el caudillo de nuestro pueblo. Y Gedeón dice: no, yo no quiero, yo no voy a ser señor sobre vosotros. Y dice ahí: Jehová señoreará sobre vosotros. Qué bueno lo que Gedeón estaba diciendo. Pero inmediatamente después dice la Biblia que Gedeón les dice en el versículo 24: quiero haceros una petición. Quiero pedirles algo. Quiero que me den los zarcillos de oro que ustedes traen y tienen del botín. Y dice la Biblia que se levantó una tremenda cantidad, 1700 ciclos de oro. Wow, qué tremendo. Y yo creo que la gente ya sabía lo que se iba a hacer con ese oro. Hicieron un efod, el cual dice la Biblia que todo Israel, en el versículo 27, dice: y Gedeón hizo un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó detrás de ese efod, y fue tropezadero a la casa de Gedeón, y dice la Biblia, a Gedeón mismo y a su casa. Wow, acababan de tener una tremenda victoria, Dios dándoles libertad de los madianitas, y ahora están tomando una decisión incorrecta. Y esta decisión incorrecta los lleva a otra decisión y a otra decisión. Y finalmente, versículo 33 dice: aconteció que cuando muere Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Y dice ahí: escogieron por Dios a Baal Berit. Tiempo de decisiones, tiempo de escoger, tiempo de elegir. ¿Y cuánto se parece a nuestra vida cristiana? En nuestra vida cristiana, cada día es un tiempo de elegir. Cada día es un tiempo de tomar decisiones. Cada día es un tiempo de decidir qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, hacia dónde voy a ir. ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Hago esto o hago lo otro? Ellos estaban de la misma manera tomando decisiones. Dice que finalmente en el versículo 33 escogieron por Dios a otro Dios. Escogieron por Dios a otro Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros escogemos mal? ¿Qué pasa cuando cada día que estamos nosotros tomando decisiones, tomamos las decisiones incorrectas? Estamos a punto como país de la misma manera de escoger a un presidente de la república. Y hay, yo creo, ciertas cosas que nosotros debemos de considerar como cristianos
aun cuando nosotros tomamos una decisión de tan gran magnitud. Porque no solamente va a afectar a mi familia, pero va a afectar a todo nuestro país. Como cristianos, ciertamente yo creo que debemos de estar orando y debemos de estar pidiéndole al Señor: Señor, por favor, danos a alguien que sepa dirigir a nuestro país, que sepa como nosotros como cristianos, que nos ayude para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios. Chief, mueve también, por favor, que no me dé tanto, porfa. De tal manera que como cristianos tenemos que tomar decisiones. El ventilador. Tomar decisiones. Dice acá, el versículo 33, escogieron por Dios a Baal-Berit. Ellos tomaron la decisión de dejar a Dios y escoger a Baal-Berit. ¿Cuántos nosotros tenemos que tomar una buena decisión en respecto a escoger al presidente? Yo no estoy aquí para decirle: ¿sabe qué, hermano? Escoja este o escoja aquel. Pero yo creo que debemos de considerar cuál es su posición de aquel que vamos a elegir con respecto al aborto. Yo creo que como cristianos debemos de considerar por aquella persona por la que yo voy a votar, cuál es su decisión con respecto a la libertad de culto. Como cristiano yo debo de considerar y estudiar, analizar, no solamente irme con lo que me digan que van a hacer por el pueblo, pero conocer qué ellos piensan acerca de las bodas gay. ¿Qué piensan acerca de un matrimonio tradicional? Un hombre y una mujer. ¿Qué piensan con respecto a la libertad de predicar la palabra de Dios? Con respecto a que sigamos nosotros y tengamos esta libertad de poder allá afuera predicar y hablarle a la gente y hablarles de la salvación que Cristo solamente puede dar. ¿Qué piensan con respecto del comunismo o socialismo? ¿Es socialista la persona por la que voy a votar? ¿Es capitalista? ¿Es una persona que le echa porras al comunismo, a Hugo Chávez, a Fidel Castro? ¿Qué piensa acerca de esas personas? Con respecto al apoyo a los transgéneros o a los mismos cristianos, ¿cree en Dios esa persona por la que voy a votar o no? ¿Debo yo como cristiano estudiar y ver por quién yo voy a votar? Porque es una decisión importante. Dice la palabra de Dios que aquí ellos escogieron por Dios a Baal-Berit. A ellos se les hizo fácil y ellos dijeron: todas las naciones de allá afuera adoran a Baal-Berit. Hemos visto lo que Dios nos ha dado y las bendiciones que ahora nosotros tenemos. Dios nos ha libertado de los madianitas, pero no importa eso. Vamos a escoger a Baal-Berit. Vamos a votar por este nuevo Dios. ¿Y qué consecuencias tuvieron ellos? ¿Qué consecuencias tuvieron ellos? Número uno, tenemos consecuencias. Hay consecuencias cuando elegimos y votamos y escogemos ciertas cosas en nuestras vidas. Cuando escogemos mal, número uno, yo creo que el pecado se disemina, se multiplica, como el cáncer, el pecado empieza a irse por otros muchos lados más. Mateo capítulo 24, vean lo que dice ahí en Mateo capítulo 24.
El versículo 12 dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Aquí nos habla no solamente acerca de la destrucción del templo, pero nos habla acerca de las señales del fin del mundo. Y nos da un relato de qué es lo que va a suceder. Versículo 3, le preguntan a él: ¿cuándo serán todas estas cosas? Y el Señor Jesucristo les dice, versículo 4, Mateo 24:4: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabes qué? Yo creo que no nos debemos de alarmar de los últimos tiempos, porque es lo que va a suceder, es lo que va a pasar. No podemos salir a la calle teniendo temor de salir a la calle por las cosas que vemos allá afuera, y ciertamente es horrendo, pero Dios había ya profetizado que esto iba a ser así. Pero dice la palabra de Dios que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, hermana, por causa de que este mundo está tomando malas decisiones y está escogiendo el mal cada vez más. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso dice la palabra de Dios: el pecado se va a multiplicar, el pecado se va a hacer cada vez peor. Las cosas se van a poner no mejor, se van a poner peor. No se van a poner mejor. Y sí, debemos nosotros de luchar por los principios bíblicos, pero las cosas no se van a poner mejor. Pero no por eso vamos a escondernos como cucarachas, amén. No por eso vamos a salir tristes por cualquiera de lo que pase después de estas elecciones. Yo creo, y ya me estoy adelantando un poquito, pero yo creo que todas estas cosas Dios de por sí ya sabía que iba a pasar y que iba a suceder. Dios de por sí ya sabe quién es el siguiente presidente de México, ya sabe qué va a pasar en la reunión de Kim Jong-un, mi primo, y Donald Trump. Él ya sabe cuándo es el último día que nosotros vamos a vivir. Dios ya lo sabe todo. Y yo creo que a veces, como cristianos, que estamos pidiendo y diciéndole al Señor: Señor, trae un avivamiento. Yo creo que Dios está diciendo: sí, espérate, voy a traer un avivamiento. Lo que estamos viendo nosotros en Venezuela, estamos, y muchos de ustedes estamos recibiendo noticias de lo que está pasando en Venezuela. Las decisiones erróneas y equivocadas del gobierno que se tiene ahí. Pero ¿sabes qué? Últimamente ahora miles y miles de personas se están acercando a Dios. Gente está siendo salva, y muy posiblemente lo que necesita nuestro país es esto, y nuestro mundo. Nuestro mundo necesita de conocer más de Cristo y necesita conocer más de Dios. Y Dios sabe qué es lo que va a pasar, y quizás Dios dice: ok, ¿quieres avivamiento? Voy a mandar avivamiento.
voy a mandar ciertas cosas que hagan que nuestro país, en vez de ponerse mejor, se ponga peor. Yo no sé lo que va a pasar, pero Dios ya lo sabe. Y cualquier cosa que suceda, tú y yo, hermano, debemos de seguir en nuestras rodillas y aprovechar la oportunidad de compartir más de Cristo. Número 1, el pecado se va a diseminar más. Número 2, la pobreza se desata. La pobreza se desata. Jueces 6, capítulo 6. ¿Puedes mover esto que no me dé? Porque está dándome aquí, por favor. Jueces capítulo 6. Bulmaro, si lo puedes hacer. Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vamos a adelantarnos. Bueno, versículo 1. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Dice la Biblia que está hablando igual de Gedeón. Y dice: hicieron lo que, hicieron lo malo. Y porque hicieron lo malo, dice la Biblia, Dios los entregó en manos de los madianitas. Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Por causa del pecado venían los madianitas y destruían sus tierras. Se llevaban todo lo que habían sembrado. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando están a punto de comer una semita de milanesa con queso deshebrado, viene alguien y los empuja y se les cae de las manos y se cae al piso? A nadie nos gusta, ¿verdad? Que estamos a punto de darle una mordida y se cae. Ya no lo podemos disfrutar, ya no lo podemos comer. Así estaban los hijos de Israel, porque habían pecado contra Dios. Ahora, por causa de ese pecado, vienen los madianitas y se están llevando todo eso. Y vean lo que versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera. Ahora, no solamente empobrecía Israel porque estaban los madianitas, pero también en el libro de Ageo nos dice la palabra de Dios que los mismos cristianos estaban artesonando sus propias casas y estaban dejando sola la casa de Dios. Y Dios les dice: todo eso que ustedes están recogiendo se está yendo por saco roto. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones incorrectas. Y al estar tomando decisiones incorrectas, yo creo que el pecado se disemina. Al estar tomando decisiones incorrectas, yo creo que la pobreza se desata. Y no, ahora no estoy diciendo que el rico es rico porque ama a Dios, porque aún el cristiano se queja y dice: Señor, pero ¿por qué aquel que vive peor que yo tiene dinero? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que decisiones erróneas y el pecado y el dejar a Dios me lleva a situaciones en mi vida que no son muy agradables. Número 3, ¿qué más sucede cuando tomo decisiones incorrectas y escojo escojo el mal? Número 3, el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Vean lo que dice ahí en el versículo 18. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando escogemos el mal, cuando tomamos decisiones incorrectas, en este caso el pueblo de Israel, ellos escogieron a Baal-Berit. Dijeron: este Dios, este sí nos va a ayudar. ¿Y qué sucedió? Empezaron a prostituirse, a pecar, a llevar una vida peor, y se desenfrenó. Ya no les importaba qué era bien y qué era mal.
Ya no les importaba lo moral, la ética, ni siquiera. Ya no les importaba el vivir una vida digna para Dios. ¿Por qué? Porque habían ya dejado a Dios. El pueblo se desenfrena. ¿Y cuánto desenfreno no estamos nosotros viendo en nuestros días? Cada vez más. Si usted quiere vivir una vida deprimida, vea las noticias todas las noches, amén. Va a deprimirse mucho más. Hay mucho desenfreno, mucha liberalidad, en algunos países más que en otros. Yo creo que nuestro país por lo menos se está manteniendo, pero no por mucho tiempo. Y debemos nosotros de predicar y seguir llevando el evangelio. Y como cristianos mantenernos en nuestro puesto y en donde estamos. No dejar que el mundo se meta a nuestras iglesias y poco a poco nosotros yéndonos más hacia el mundo. No podemos tomar esas decisiones. Pero el pueblo, el país se está desenfrenando por causa del pecado, por causa de que han dejado a Dios. Y es triste. Número 4, ¿qué más sucede? Número 4, la palabra de Dios es desechada. Segunda de Reyes 17, versículo 15. Segunda de Reyes capítulo 17. Versículo 15. Estoy tomando muchas decisiones ahorita. Jafet, abre la puerta, por favor, porque se está encerrando el calor. Segunda de Reyes 17, 15 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dice la Biblia, empezaron a dejar los estatutos de Dios, empezaron a dejar la palabra de Dios, empezaron a ver cómo vivían las demás naciones. Y cuando tomamos esas decisiones incorrectas, empezamos nosotros aún a desechar la Biblia. Qué interesante es que cuando nos enamoramos de Dios queremos leer más la Biblia, amén. Pero cuando empezamos a andar en pecado, cuando ya no estamos viniendo a la iglesia, cuando ya estamos haciendo algo incorrecto, ¿qué sucede? Ya no queremos leer la Biblia, porque la Biblia es una luz a nuestra vida. La Biblia es un espejo y me refleja cómo yo soy y que estoy mal. Y sí, no queremos leer que la Biblia me diga, oye, estás mal, pero sabemos que lo hace, amén. Unos dicen, pastor, es que si leo la Biblia, luego debo de dejar el pecado que estoy haciendo, y eso no me gusta. Y pastor, nomás tomo la Biblia y ya empecé a caminar hacia atrás y ya no estoy yendo a la iglesia, ya empecé a tomar. Y luego empiezo a leer la Biblia y el primer versículo que leo, no tomarás. O estoy robando y el primer versículo que leo, no robarás. Estoy haciendo, y ponle, hermano, lo que tú quieras. Estoy haciendo esto. Me gusta el chisme, pastor. Ya le entré duro al chisme y leo la Biblia. Y ahora nunca había leído este versículo. Y ahí en la Biblia dice que no debo de ser chismoso o mentiroso o adúltero o lo que sea. Pero esa es la razón por la que debemos de continuar leyendo la Biblia. Porque la Biblia me dice, y es un espejo, y me dice qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. La Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es nuestro manual en nuestra familia. Y la Biblia me enseña también cómo tratar a la esposa,
Hermana, la Biblia te enseña también cómo tratar a tu esposo. La Biblia nos enseña también cómo ser buenos padres, cómo vivir mejor de lo que la sociedad me pueda decir. Vive mejor. Dios me dice, vive mejor. Dios tiene todo en control y lo ha puesto todo acá. Lo único que yo debo de hacer es seguir lo que la palabra de Dios me dice. Cada vez que un cristiano, la mayoría de las veces, quizás no cada vez, pero la mayoría de las veces que un cristiano pasa por situaciones y problemas, ¿sabes por qué es? Porque hemos dejado la palabra de Dios, hemos dejado la Biblia. Isaías 5, versículo 24, dice la Biblia, Isaías capítulo 5, en el versículo 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja. ¿Cómo devora la llama la paja? Rápido, instantáneamente. Así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. No solamente desecharon la ley, sino llegaron hasta abominar la palabra de Dios. Una cosa es decir, ya no voy a leer la Biblia, pero otra cosa es tomar este libro y quemarlo y decir, odio la palabra de Dios, aborrezco la Biblia. Y espero que nadie aquí, ¿verdad?, llegue hasta ese punto. Pero es triste cuando alguien, después de haber sido cristiano y conocer del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, tome tales decisiones. Número 4, la palabra de Dios es desechada. Pero al haber tomado todas estas decisiones, en donde el pecado abunda, en donde el pueblo se desenfrena, en donde ya no quieren conocer más de Dios y desechan la palabra de Dios, yo creo que después, número 5, la palabra de Dios es recibida. Vean lo que dice 2 de Crónicas capítulo 15. 2 de Crónicas capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Saben lo que pasó? Dios quiso, a través de Obed, fue y habló con este rey Asa y le dijo, regresa a Dios. Mira las decisiones que has tomado, cómo se han alejado. Regresa, deja ese pecado, acércate a su palabra, acércate, ¿verdad?, a lo que Dios te había dejado y no te alejes más. En la mañana estábamos viendo acerca del ministerio de la reconciliación, cómo Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores. Y como Dios quiere que vayamos a este mundo y le digamos a este mundo, oye, mira, reconcíliate con Dios, acércate, Él te está buscando, Él te quiere salvar. De la misma manera, yo creo que tomamos muchas veces malas decisiones. Empezamos nosotros a caer y a caer y a caer más. Pero ¿sabes lo hermoso de todo esto? Que Dios siempre está dispuesto a recibirnos otra vez. Dios siempre está dispuesto a decirnos, ok, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte. Lo único que tú tienes que hacer es humillarte. Lo único que tú tienes que hacer es regresar y yo estoy aquí dispuesto para recibirte.
La palabra de Dios termina siendo desechada. Gente no quiere escuchar más de Dios. Gente no quiere escuchar más de este bendito libro. Se empieza a alejar la gente de Dios. Pero al ver necesidad, pobreza en algunos países, no tienen medicinas, hay guerras, están sufriendo tanto, no hay comida, están yendo de un país a otro, están buscando refugio. Allá en Líbano, uno de los hermanos que nosotros conocemos van al Líbano. Están llegando tantos refugiados y cristianos están llegando a las fronteras del Líbano, a las fronteras de Turquía, y están testificando a toda esta gente que está tan dolida y han dejado a Dios, y muchos de ellos ni siquiera han dejado a Dios, crecieron en un país musulmán y están saliendo, y los cristianos están llegando y les están diciendo: aquí está Dios, no lo quieres recibir, Dios te puede ayudar, Dios te quiere salvar. ¿Y cuántos ahora están siendo salvos? Dios sabe exactamente lo que va a suceder. Dios sabe lo que está pasando. Lo único que nosotros tenemos que tener en mente es que estamos viviendo en los últimos días. Y si estamos nosotros pidiendo paz, porque el mundo está pidiendo paz, pero paz no va a llegar. Pero yo creo que para el cristiano que está pidiendo paz, paz puede llegar. Estamos en paz, pero hay que aprovechar estos tiempos para seguir predicando la palabra de Dios. En el texto donde leímos, se alejaron de Dios completamente. Uno de los hijos de Gedeón llegó aún a matar a todos sus 70 hermanos. Todos los hijos de Gedeón tenía 70 hijos. Y este muchacho, queriendo tener el reino, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el poder, y estuvo dispuesto a matar a sus 70 hermanos. Imagínate. Y Dios lo juzgó. En ese mismo capítulo, en el siguiente, Dios lo juzgó y terminó igualmente muerto. Dios, yo creo, hermanos, que como pueblo quiere que simplemente nos arrodillemos, confiemos más en Él y aprovechemos todo momento para seguir predicando la palabra de Dios. Pase lo que pase, Dios está en control. Pase lo que pase, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y pase lo que pase, tenemos que aprovechar para llevar no solamente la palabra de Dios, pero yo creo que debemos aprovechar para buscar que más familias se conviertan completamente al Señor y que vean que la respuesta principal a este y a cualquier país es Cristo. Amén. No hay nadie más. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos, y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado,
hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice: no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir: ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir: mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a preguntarte: ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien.
Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración
no solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.